Buenas noches. A continuación, te mostraré los 7 misterios no resueltos que te pondrán los pelos de punta. No te olvides de quedarte hasta el final y prestar mucha atención. Número 7. Parador Nacional de Turismo, con unas increíbles vistas sobre lo alto de una colina y construido en un castillo medieval que transporta a la Edad Media, es lo que se puede encontrar en el Parador de Cardona, ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Barcelona, España. Sin embargo, la historia de este hotel en Cardona alberga unos misterios acontecimientos que van más allá de una simple experiencia de alojamiento en un parador. Estos hechos tienen que ver con la habitación 712. Aunque el parador de Cardona presenta todos los servicios y está decorado para una estancia perfecta, resaltando cada una de sus fotos, torres, murallas y elementos góticos, hay una de las habitaciones que permanece siempre cerrada, a no ser que uno de los huéspedes pida alojarse en ella. Se trata de la habitación 712, ubicada en la séptima planta del hotel, un alojamiento sobre el que circulan historias que tienen que ver con fenómenos paranormales. Los huéspedes que se han atrevido a pasar la noche en la habitación 712 aseguran haber sentido presencias, ruidos, voces y otros fenómenos extraños, como por ejemplo encontrar todos los muebles en el centro de la habitación o grifos abiertos. Alojarse en esta habitación y sentir presencias o ruidos extraños puede ser debido a la sugestión que supone saber de antemano lo que otros cuentan sobre este lugar. Sin embargo, la explicación que se da está basada en una leyenda. En el siglo XI, una joven cristiana se enamoró de un musulmán, motivo por el que fue encerrada para siempre en la torre, donde murió de pena. Ahora es su alma la que deambula y se deja notar en los extraños sucesos de la habitación 712. ¿Tú te atreverías a dormir en la habitación 712? Número 6. El increíble fenómeno de las caras de Belmes. Hace casi medio siglo que aparecieron los primeros rostros fantasmagóricos en la casa de María Gómez Camara. María Gómez Camara removía unos pimientos fritos en el fogón de la cocina de su casa de Belmes de la Moraleda, en Jaén, España, cuando una mancha en el suelo le llamó la atención el 23 de agosto de 1971. Se parecía tanto a una cara humana. Desconocía entonces que acababa de abrir la puerta a uno de los fenómenos mediáticos más famosos de las últimas décadas. De aquel primer rostro, que al parecer se asemejaba al santo rostro de la Catedral de Jaén, no hay ninguna fotografía. Uno de los hijos de María, Miguel Pereira, harto de la avalancha de vecinos que se acercaron a verlo, decidió raspar el pavimento y taparlo con un poco de cemento. Creía haber mandado así el suceso parafísico a una mejor vida. Pero cuál no sería su asombro cuando unos días después surgió otra imagen en el mismo sitio. Esta vez el rostro era similar al Señor de la Vida, imagen que se halla resguardada en una iglesia situada a espaldas del domicilio de los Pereira. Fue la primera de cientos de caras
que fueron apareciendo en el pavimento de la casa durante años. La noticia corrió como la pólvora y multitud de curiosos se acercaron hasta la humilde vivienda de María para verlas. El misterio actualmente rodea a las caras aparecidas junto al fogón de una casa, llamada ya Encantada, en Belmes de la Moraleda, Jaén. Al parecer, en determinados sitios aparecen unos rostros incapaces de borrarse. Ante el nuevo cariz que adquiría el asunto de las caras, el alcalde de Belmes de entonces, Manuel Rodríguez, ordenó abrir un hoyo de 2,80 metros para ver qué había debajo de los rostros. Dieron en hueso, relataba López, pues descubrieron un esqueleto cuyo titular, según certificó un análisis forense, era un varón de pequeño tamaño que fue enterrado en tal lugar allá por el siglo XII. La casa del obispo, como se conocía a la vivienda de los Pereira, había sido construida sobre un cementerio. De ahí se explicaban algunos que también se oyeran voces en el lugar. Según los lugareños, la vivienda había sido además escenario de episodios muy poco corrientes a lo largo de la historia. Se contaba que hacia el siglo XV había vivido en ella un inquisidor que realizó crueles sacrificios de mujeres y niños pequeños. A lo largo de los años continuaron surgiendo figuras en la casa del obispo, algunas, como la del rostro de Franco, llamaron mucho la atención de los medios. Para los vecinos, María Gómez era quien provocaba estas imágenes, que se transformaban con el tiempo, según describió Manuel López. Sufren metamorfosis para luego derivar en rostros más complejos, más vitalistas, impulsivos y pasionales. La dueña de la casa creía que guardaban alguna relación con su estado anímico y personal y no descartaba entonces que los rostros desaparecieran cuando ella muriera. Número 5. El enigma de los círculos de la cosecha. A principios de los años 80 aparecieron al sur de Inglaterra unos extraños círculos dibujados en los campos de cereales. Este acontecimiento llamó poderosamente la atención de los granjeros afectados, quienes no se podían explicar qué, quién ni cómo se habían podido realizar los complejos diseños sobre los campos. Parecía como si un elemento desconocido se hubiera posado sobre estos y hubiera comenzado a moverse en círculos en el sentido de las agujas del reloj, dejando impresos diferentes dibujos con una precisión asombrosa. Estos fenómenos fueron denominados los círculos de las cosechas. Curiosamente, tras los primeros descubrimientos, este fenómeno se extendió a los campos de trigo, avena, cebada, colza e incluso patata de todo el mundo. Actualmente hay más de 10.000 círculos de la cosecha, documentados y fotografiados en 30 países diferentes, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Bulgaria, Hungría, Japón y los Países Bajos. En un principio, los diseños de los campos eran sencillas circunferencias, sin embargo, con el paso del tiempo los dibujos fueron sofisticándose, apareciéndose en diferentes formas, como cruces de celtas, galaxias espirales, fases de la luna y otros signos astrológicos y símbolos mágicos, incluso un alfabeto desconocido. Además, otros elementos aumentaban el misterio. Por ejemplo, las marcas solían aparecer por la mañana en lugares donde el día anterior no había nada. A su vez, en el suelo no se detectaban rastros o residuos y las plantas de los alrededores no estaban afectadas, aunque lo más inquietante era el hecho de que las granjas en donde aparecieron estos círculos no volvieron a ser fértiles.
Ante tal preocupación, se tomaron muestras de las cosechas y se analizaron en el laboratorio. Se descubrió que la semilla de las espigas habían desaparecido como si los nódulos de los tallos hubieran estallado al proporcionarles mucho calor. Algunos atribuyeron esta radiación a la emitida por naves extraterrestres que quemaban los campos formando círculos. El biofísico Levengood y su equipo lo explicaron apoyándose en las masas de partículas de aire electrificadas llamadas plasmas. Estas también son las causantes de los relámpagos y las auroras boreales. Por su parte, el científico Terence Meadin presentó la posibilidad de que se tratara de un fenómeno meteorológico. El viento genera remolinos que se encargan eléctricamente por fricción interna y podrían dibujar los círculos de las cosechas. Esta teoría convencía a quienes no aceptaban la explicación sobrenatural, pero se desmoronó cuando los diseños se sofisticaron. A todo esto, los círculos de las cosechas continúan apareciendo hoy en día, y estos se han convertido en puntos de peregrinación. Número 4. El extraño caso de las máscaras de plomo. Todo comenzó y terminó el 17 de agosto de 1966. Dos técnicos electrónicos, Manuel Pereira de Cruz y Miguel José Viana, residentes en Campos do Goitacazes, Brasil, avisaron a sus familias de que irían a comprar algunas piezas que necesitaban para reparar unos televisores a Río de Janeiro. Los dos subieron a un autobús y viajaron 250 kilómetros hacia el sureste del país. Sin embargo, fue la última vez que se le vio con vida. 3 días después, un joven se encontraba paseando en una colina cercana cuando hizo un macabro descubrimiento: los cuerpos sin vida de los dos técnicos. El joven encontró los cadáveres, pero no de cualquier manera. Ninguno de los cuerpos mostraba violencia física. Vestían de traje y llevaban chubasqueros. Junto a los cuerpos, una serie de objetos que dejaron boquiabierto a los investigadores de la policía que acudieron a la llamada de emergencia del joven. Para empezar, ambos cuerpos tenían puesta una especie de máscara de plomo que les cubrían los ojos y que ellos mismos habrían confeccionado en su taller. Después, una libreta con 2 misteriosas anotaciones. La primera de ellas decía 16:30, estar en el lugar acordado. La segunda, 18:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales, esperar a la señal de la máscara. Junto a ellos, los investigadores también encontraron una botella de agua vacía y un paquete con 2 toallas. Según los investigadores del caso, el uso de las máscaras de plomo podrían indicar que ambos técnicos esperaban entrar en contacto con algún tipo de radiación. Otro de los datos que se descubrieron poco después fue que la botella de agua había sido comprada en Niterói, un pueblo cercano a donde se encontraban los cuerpos. Es más, para añadir todavía había más misterio. Los dos hombres prometieron a la camarera del bar donde le adquirieron que se las devolverían, firmando incluso un papel jurando hacerlo, lo que indica que estaban seguros de que iban a regresar. La mujer declaró también que uno de ellos parecía muy nervioso y miraba constantemente su reloj. Eso sí, a pesar de haber descubierto el origen del agua, tanto las toallas como el hecho que llevaran impermeables resultaba inexplicable para los investigadores. Tampoco se encontraron las cápsulas de las que hablaba la primera nota. La autopsia no reveló ningún indicio de envenenamiento. No se explica para qué habrían utilizado los impermeables y las toallas. El misterio de las máscaras de plomo ha hecho que muchos se aventureen a lanzar su
propias investigaciones e hipótesis sobre lo que podría haber sucedido. Algunos opinan que podría tratarse de algún tipo de suicidio ritual del estilo a los de la secta estadounidense Heaven Gate, que pretendían con sus muertes acceder a otros mundos, aunque el hecho de que prometiesen devolver el agua eliminaría esa teoría. Por otro lado, hay quien dice que ambos hombres eran apasionados de la ufología y todo lo que tuviese que ver con los extraterrestres habrían elegido la colina donde se encontraron los cuerpos como punto de encuentro, ya que la colina en cuestión habría sido señalada como foco de apariciones ovnis durante los años. Luego están los que aseguran que los hombres habrían intentado viajar en el tiempo, pero en ese caso, ¿para qué querrían las máscaras o las toallas? ¿Y los impermeables? Al final, el misterio de la muerte de Manuel y Miguel continúa sin resolverse. Número 3. El puente de los perros suicidas. Cientos de perros comenzaron a saltar al vacío desde Overton, en Escocia, en 1950. En el puente de Overton, cerca de la ciudad escocesa de Doverton, un letrero advierte a los dueños de perros que deben sujetar a sus mascotas con una correa. El aviso no pretende evitar que los animales se peleen con otros o muerdan a la primera persona con la que se crucen. Lo que quieren impedir es mucho más serio, es un mensaje para que los perros no se suiciden. Comenzaron a saltar en la década de 1950. Los vecinos salían a pasear con sus mascotas y por algún motivo muchas de ellas se mostraban intranquilas al cruzar el puente y saltaban por encima del petril, un muro de granito que sirve para frontera entre el camino y un vacío de 15 metros de altura. Desde entonces, unos 300 perros han dado ese fatal paso, aunque hay quienes hablan de 600. Para medio centenar fue su último salto. Incluso algunos de los que sobrevivían volvieron a repetir el intento, como si una fuerza misteriosa los llamara desde algún territorio desconocido. Todas las caídas se produjeron en el mismo lugar, en los dos últimos tramos del lado derecho del puente, y casi todas en días claros y soleados. Además, los perros pertenecían a razas de nariz largas. Una de las víctimas se llamaba Bunny. Algo se apoderó de ella en cuanto nos acercamos al puente. Primero se quedó perpleja, después una energía extraña lo poseyó, corrió y saltó por el parapeto, explicó poco después su dueña. Nadie sabía lo que ocurría allí, pero en Dumbarton pronto empezaron a circular ese tipo de historias que tanto gustan a los escoceses. Según las versiones más atrevidas, el puente, que fue construido en 1895 sobre un arroyo, hace honor a su nombre. En la mitología celta, Overton es conocido como el lugar angosto, una zona en la que se abre un portal espiritual que conecta las puertas del cielo con las del infierno. Por cuestiones de sensibilidad, ese umbral sería percibido por los perros, que sienten el impulso de atravesarlo. Hay otras hipótesis no menos sugerentes. Algunos vecinos han rememorado la historia de la Dama Blanca, que no es sino de la viuda de John White. Al parecer, esta mujer vivió sola y guardó luto durante más de 30 años tras la muerte de su marido en 1908. Según los lugareños, su fantasma ha sido visto en ventanas y paseando por el lugar. También hay quienes recuerdan que en 1994 Kevin Moy arrojó a su hijo a la muerte desde el puente, porque creía que el pequeño era el anticristo. El hombre estaba drogado y se lanzó al vacío tras matar al niño. Sobrevivió y más tarde insistió en que aquel lugar estaba embrujado. A falta de más respuestas, Mary Armour, una
psíquica supuestamente experta en fenómenos paranormales, dio un paseo por el puente con su perro labrador, al que llevaba sujeto con una correa. Pero allí no pasó nada. Los animales son hipersensibles al mundo espiritual, pero no sentí ninguna energía adversa, afirmó. De hecho, la mujer apuntó que había experimentado un sentimiento de pura calma y serenidad, aunque admitió que su perro le había conducido hacia el lado derecho del puente. El misterio se mantenía mientras los chuchos seguían lanzándose al vacío. Nadie era capaz de dar con una explicación convincente hasta que apareció en escena el psicólogo canino David Sands, quien cruzó el puente con un perro de avanzada edad que había sobrevivido a una caída para observar su reacción. El animal lo atravesó sin ningún problema, pero al llegar al tramo final se tensó repentinamente. Algo había captado su atención, aunque debido a sus muchos años el perro no había tenido fuerzas para saltar. Número 2. La maldición del edificio Dakota, donde murió John Lennon. Ubicado en la calle 72 frente a Central Park en Manhattan, el edificio Dakota es un histórico complejo de apartamentos que abrió sus puertas en 1884 y que es conocido a nivel mundial por ser el lugar donde murió John Lennon asesinado por un fan. A pesar de deber su fama universal al asesinato de Lennon, desde sus inicios, el edificio Dakota ha sido el escenario de ciertos sucesos que, como mínimo, pueden considerarse raros. Se sabe que ya en los albores del siglo XX, el practicante de magia negra Aleister Crowley, a quien algunos consideraban el hombre más perverso del mundo e incluso el anticristo, practicó rituales satánicos en el edificio Dakota. Por esa época, la estrella del cine de terror Boris Karloff, recordado especialmente por su papel del monstruo en la primera versión cinematográfica de Frankenstein, vivió también en uno de los apartamentos del edificio. Sabiéndose que gustaba celebrar sesiones de espiritismos, cuenta la leyenda que el día de su muerte se produjeron extraños fenómenos sobrenaturales que provocaron que varios de los residentes huyeran despavoridos del lugar. En ese mismo edificio nació el Hijo del Diablo. Inspirado en Gardner y en sus invocaciones satánicas realizadas en el edificio Dakota, el director polaco Roman Polanski rodó en 1968 la terrorífica película que lo catapultaría a la fama mundial, al igual que a la protagonista del filme, una joven Mia Farrow, con un argumento que gira en torno a la concepción y nacimiento del anticristo en el edificio Dakota, que en el filme es llamado Casa Bramford. El rodaje estuvo rodeado de una mala suerte que podía definirse como diabólica. Varios de los miembros del equipo padecieron diferentes problemas de salud que les obligaron a abandonar el set, con una Mia Farrow cuyo equilibrio emocional fue deteriorándose gradualmente, entre otras cosas, por el trato de Polanski. La situación llegó hasta tal punto que se llevó por delante su reciente matrimonio con Frank Sinatra. El ambiente no solo estaba enrarecido por las malas relaciones personales, también por las permanentes amenazas de sectas satánicas que llegaron incluso a concentrarse frente al edificio. Entre ellos se encontraba Charles Manson, que solo un año después sería el responsable del asesinato de la esposa de Polanski, la actriz Sharon Tate, cuando estaba embarazada de 8 meses. La mala suerte perseguiría a los miembros del rodaje durante toda su vida. A pesar de todo, el edificio sigue siendo uno de los complejos de apartamentos más selectos de New York, en el cual no puede vivir cualquiera, aunque tenga suficiente dinero para pagar una de sus caras viviendas.
el edificio Dakota se requiere la aceptación unánime de los residentes del edificio, algo que no consiguieron, por ejemplo, Antonio Banderas y Melanie Griffith, que fueron rechazados en 2005. El último rostro conocido que se ha mudado al edificio Dakota es el actor Alec Baldwin, que ha tenido que pagar la friolera de $8 millones. Número 1. El misterio del fantasma de Battersea. Todo empezó con una llave de plata que apareció sobre una cama en la casa de una familia cualquiera en un barrio cualquiera de Londres en 1956. Fue en Battersea, un vecindario en el sur de la capital británica, el escenario de una de las historias de fantasmas más extrañas e inquietantes que se conozcan. Se extendió por un periodo de 12 años y, en su apogeo, se convirtió en una importante noticia nacional, con titulares de periódicos sobre ruidos extraños, objetos voladores, exorcismo y comunicación fantasmal. Battersea está bastante aburguesada ahora, llena de cafeterías y tiendas de moda, pero en 1956 era una zona de clase trabajadora más bien pobre. El papá, Wally, tenía 40 y tantos años y era un hombre alto y delgado que conducía trenes en el metro de Londres. Su esposa Kitty, un poco mayor que él, era empleada de oficina. Su hija Shirley, de 15 años de edad, estaba a punto de comenzar la escuela de arte y trabajaba a tiempo parcial como costurera en la tienda de Selfridge. Fue en ella en quien la extraña actividad en la casa pareció centrarse, y también el interés de los medios. El primer indicio de que algo extraño estaba pasando fue una llave que apareció el 27 de enero de ese año en la cama de Shirley, sobre la almohada. Era una llave que nunca antes habían visto, plateada, adornada, antigua, el tipo de llave que se usaba en casas elegantes. Shirley se la llevó a su padre, pero él estaba ocupado ayudando a bañarse a su madre, a quien la artritis crónica le había dejado incapacitada. Le pidió que la dejara en la repisa de la chimenea para ocuparse de eso más tarde, pero cuando fue a buscarla no estaba. Shirley le aseguró que la había dejado ahí. La encontraron otra vez sobre la almohada. La llave no abría nada en toda la casa. El incidente probablemente habría sido olvidado de no ser porque esa noche ocurrió algo que cambió sus vidas para siempre. Un estruendo ensordecedor que reverberaba por toda la casa, sacudiendo las paredes y los pisos. Los despertó de repente. El ruido fue tan fuerte que se escuchaba desde la calle y los vecinos se acercaron a quejarse, pensando que Wally estaba martillando o rompiendo las tablas del suelo en medio de la noche. Fue el comienzo de una pesadilla que llegaría a dominar la vida de la familia. A la noche siguiente sucedió lo mismo, y nuevamente a la siguiente. Pronto se convirtió en algo cotidiano, no solo de noche, sino también a plena luz del día. Los ruidos le siguen objetos que se mueven, como si el supuesto fantasma quisiera mostrar realmente cuánto puede hacer. Fue horrendo, no quisiera revivirlo, dijo 65 años después Shirley. Shirley recuerda que, después de 3 semanas de ruidos fuertes, empezaron a moverse algunos objetos. Ollas y sartenes que estaban en la estufa salían flotando de la cocina, atravesaban el cuarto, se aceleraban y de repente se venía contra ti. Tenías que esquivarlo. A veces flotaban y de repente se desplomaban, otras se estrellaban contra las paredes.
Ver las zapatillas de mi papá caminando solas fue muy aterrador, recordó Shirley. Era imposible. A veces se iban al corredor y yo las perseguía. ¿Cómo diablos pasaba eso? Y una noche ocurrió algo que convenció hasta John, el más escéptico de los habitantes de la casa encantada. Ante los gritos de Shirley, acudieron a su cuarto y la encontraron en la cama como la sábana flotando. De repente la sábana salió volando y la joven quedó suspendida a 15 centímetros del suelo. Fue entonces cuando la prensa se enteró y se instaló frente a la casa de los Hitchens. Dejaron entrar a dos de los periodistas. Pronto, un medium psíquico ofreció realizar un exorcismo para eliminar al fantasma. La familia exhausta aceptó. Poco después, los escalofriantes pasó a ser profundamente inquietante. Se empezaron a prender fuego en la casa, uno de ellos grave. Una noche en octubre, aparentemente los llamó y cuando toda la familia estaba reunida en medio de murmullos de personas invisibles, oyeron la voz de una mujer llamada Sara, quien resultó ser la madre de la abuela. Ella nunca se recuperó de la impresión y en pocos meses murió. Aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó en Wilfred, a pesar de múltiples teorías, tanto de creyentes como escépticos, expertos y curiosos, esta historia extraña y emocionante sigue siendo tan fascinante para quienes creen en fantasmas como para los que no. Los primeros la usan para demostrar que los fenómenos paranormales existen realmente. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que me dejes tu like y que te suscribas al canal. Dejes un comentario, intentes apoyar lo nuevo que estoy emprendiendo. Yo soy Grillo y te deseo muy buenas noches.